Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas virtuales de IOSPA para seguir aprendiendo, como lo hicimos hace unas semanas en la charla sobre hipertensión. Hoy nos toca un nuevo tema de salud y, como les decía, la idea es aprender. Es una charla, vamos a hablar con la licenciada Valeria Campisi, en momentos la vamos a presentar, pero antes quería comentarles cómo es la dinámica. La idea es estar un ratito charlando con ella, vamos a hablar justamente sobre la ansiedad, ella nos va a contar qué es la ansiedad, vamos a hablar sobre el tema y ustedes, mientras tanto, pueden ir haciendo preguntas en el iconito que van a tener en alguna parte de la pantalla, si es que lo ven por celular o por computadora, van a ver un iconito que son dos globitos de pregunta, ahí hacen un clic y pueden hacer la pregunta que quieran sobre la ansiedad y sobre el tema que vamos a estar hablando. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentarla a ella. Es un placer para nosotros tener profesionales de este tamaño. Realmente son personas que saben mucho y que siempre en estas charlas tienen mucho para dar y tenemos nosotros mucho para aprender. Ella es licenciada en psicología, actualmente trabaja en el área del equipo de salud mental de la Policlínica Actis y atiende también en forma particular y trabaja en la dirección de género de la Municipalidad de 3 de Febrero. Ella es la licenciada en psicología, Valeria Campisi. Le damos la bienvenida. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, agradecida también por invitarme y bueno, predispuesta a ayudar y a colaborar lo más posible para entender un poco más qué es la ansiedad y bueno, lo que Bien, vaya surgiendo. ¿te parece entonces que empecemos con esa pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Me parece genial. Bueno, a ver, primero que nada quiero aclarar que me interesa, es que voy a tratar de no utilizar términos súper específicos y técnicos para que principalmente la gente que esté escuchando, que quiere que sea más simple y claro, voy a tratar de buscar palabras sencillas para explicar, sin irme de lo que corresponde, ¿no? Como profesional. La realidad es que la ansiedad en sí misma es una respuesta que da el ser humano frente a una situación en la que uno puede considerar peligro, ¿no? Acá es importante saber que la ansiedad en sí misma no es negativa, o sea, tiene mala fama, muy mala fama, pero la ansiedad en sí misma, al contrario, es buena, es una respuesta mental y corporal necesaria porque nos prepara frente a este posible peligro al que nos enfrentamos. Acá claramente, obviamente igual ahora después te dejo para que me sigas haciendo preguntas, pero acá el gran tema para hablar y cuándo es patológico o no, tiene más que ver cuando esto ya empieza a ser, digamos, de forma excesiva o de forma inadecuada, cuando empezamos a responder de esta forma, digamos, de forma ansiosa frente a cosas que no generan ansiedad. Quiero aclarar algo. Obviamente hay situaciones particulares que, vuelvo a decir, es normal y esperable que uno responda de forma ansiosa. Por ejemplo, algo que nos genere estrés en una situación particular o, por ejemplo, si sufriéramos un robo, es normal que una de nuestras respuestas, digo, es de un modo de supervivencia para nosotros y para nosotras, responder de esta forma. El tema es cuando empezamos a responder todo el tiempo frente a cualquier circunstancia en la que uno cree que es peligroso, pero en realidad no lo es. O sea que ansiedad, por decirlo de una manera, tenemos todos y todas. O sea, en algún momento vamos a sentir ansiedad por algo, es normal. Exactamente. A ver, obviamente hay personas que tienen mayor predisposición por una base genética o también por modos de crianza, que bueno, solemos ser más ansiosos. Puede ser obviamente que muchas personas casi ni lo perciban o sean, digamos, de forma muy esporádica, y vuelvo a decir, frente a una situación particular que requiere ansiedad, digamos, requiera esa respuesta, es lo más normal y esperable. Obviamente el tema, como te decía antes, es cuando ya se incrementa y es algo como más, digamos, de forma prolongada. Y vuelvo a decir, es importante saber de que hay personas igual con más predisposición a responder de esta forma ansiosa que otras.
Vale, viste que generalmente o muchas veces se escucha decir a las personas, tengo mucha ansiedad o sufro ansiedad o las cosas me ponen muy ansioso y hay como quizás una mística o un mito formado de la ansiedad que hasta que la persona realmente no siente la ansiedad, no sabe bien lo que es. ¿Hay algo que pueda saber para darme cuenta si es ansiedad lo que estoy sintiendo o si es otra cosa? ¿Hay algún síntoma que se dé en todas las personas o es algo que depende de cada persona? En realidad sí, la ansiedad en sí misma genera un montón de síntomas. Como te contaba, es una respuesta además de mental, es corporal, ¿sí? O sea, y tiene mucho que ver con, digamos, como claramente, como nosotros observamos una situación o un objeto como amenaza, lo que nos va pasando son un montón de cosas en el cuerpo que lo que va a hacer es justamente poder defendernos o evitarlo, digamos, esta situación de peligro, ¿no? A ver, lo estoy tratando de buscar las palabras más simples para no complejizarlo, pero por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo que planteaba anteriormente. Si yo, por ejemplo, vivo una experiencia de inseguridad en el que me intentan robar, bueno, mucho estrés y demás, bueno, uno, frente a esa situación de miedo, de peligro, ¿no? Este estímulo externo que yo percibo como peligro, mi cuerpo y mi mente de algún modo busca responder, digo, o huyendo o enfrentando esa situación. Eso es lo normal y lo básico frente a un peligro real y, bueno, eso, real. Entonces, digamos, nos van pasando un montón de cosas en el cuerpo que tanto sea para una situación de estrés o como cuando ya hay un trastorno de ansiedad, los síntomas son los mismos. El tema es cuando, vuelvo a decir, ya es un trastorno porque todo el tiempo lo siento y suele suceder frente a peligros o situaciones que realmente no son peligrosas o pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en sí los síntomas particulares son sudoración de manos, bueno, palpitación, bueno, hiperventilación también, pero como les decía, son mareos, bueno, son millones, hay como 13 en realidad, 13 síntomas que determina el DSM como posibles factores o indicadores de ansiedad, ¿no? El tema es que vuelvo a decir, no es que tengas que tener todos, puedes tener algunos, pero bueno, vuelvo a decir, acá lo importante es identificar si es frente a un estrés o una situación normal que se espera o frente a todo el tiempo a diferentes situaciones que me voy enfrentando, respondo de esa forma. Entonces, si yo percibo alguno de todos estos síntomas, es una alarma, son señales, ¿sí? Es para llamar atención. Bien, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo mañana una entrevista de trabajo y empiezo a sentir que tengo sudoración en las manos, que estoy intranquilo, empiezo a sentir ansiedad. Quizás pasa la entrevista de trabajo y esa ansiedad se va y es algo normal como vos venías diciendo, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Frente a una situación, en algo puntual, uno siente ansiedad. Pero si esa ansiedad persiste, si termino la entrevista de trabajo y hasta que, por ejemplo, no sé si voy a entrar a trabajar, sigo sufriendo la ansiedad o sé que voy a entrar a trabajar y sigo todavía con ansiedad, ¿cuándo es el momento en donde pasa de ser algo normal, algo que nos afecta a todos, que quizás en algún momento sentimos esa sensación, a ser algo que ya tenemos que empezar a trabajar en eso? Buena pregunta. Principalmente tiene que, dos cosas importantísimas. Uno, bueno, es, digo, tiene que haber pasado una situación de ansiedad o pico de ansiedad, digamos, como mínimo 2 veces al mes, como para decir, bueno, ya podemos estar hablando de trastorno de ansiedad. O sea, digamos, y esto en realidad como mínimo 2 veces al mes y que sea recurrente por 6 meses. Eso digo como extremo para decir, bueno, podemos diagnosticar trastorno de ansiedad y demás. Vale, Obviamente, ¿y qué es un pico sí. de ansiedad? ¿Cómo No, me doy cuenta si hay un pico? eso que contabas vos, digo,
que frente a diferentes situaciones a las que yo me enfrento, digo, tengo estos síntomas, a eso me refiero. Vuelvo a decir, sí, justo se dio, yo evalúo, ¿no? Digo, que se dieron un montón de cambios en mi vida en estos 6 meses, y frente a esos cambios yo respondí de esta forma, bueno, es normal, pero asimismo, si todos estos síntomas o estos, digamos, respuestas de algún modo perjudican mi vida o traen algún déficit de algún punto, no sé, por ejemplo, empiezo a querer no enfrentar ciertas situaciones o evitar esas situaciones que me generaron esta ansiedad, ya ahí es otro indicador que ya tiene que ir uno a un profesional. Obviamente, algo que también iba a comentarte que me gustaba aprovechar para este espacio, que claramente también esta charla es un poco también el objetivo de invitar a la gente que se anime a acercarse a los psicólogos, a los psiquiatras también en su caso, si es que es necesario, digo, para que no es solamente cuando ya me siento muy mal que tengo que acercarme, sino también que puede ir, puede prevenir la situación para que no llegue a ser aguda, digamos, ¿no? Entonces, si yo ya veo que se me está dificultando en mi vida cotidiana, no sé, empiezo a evitar, como te decía antes, evitar hacer cosas por miedo a que me suceda de nuevo esta sensación que tuve, o vuelve a ser muy recurrente esta respuesta de ansiedad y estos síntomas que voy teniendo, bueno, creo que es un gran indicador para acercarse a profesionales. Imagino que cuando las personas empiezan a sentir esta ansiedad un poquito más fuerte que la que se siente normalmente, puede aparecer un miedo, ¿no? Entonces, digo, por un lado está bueno lo que estás diciendo de que no tengan miedo y se acerquen y vayan a hablar con un terapeuta, con un psicólogo, con un profesional, porque es algo que se trata y es algo que es más normal de lo que uno piensa, ¿no? No es que tenemos un problema a nivel salud mental grave, es totalmente tratable. Sí, totalmente. A ver, más allá de eso, todas las problemáticas de salud mental, yo siempre, a mí me gusta mucho a mis pacientes decirles que también empiecen como a amigarse con el tema de la salud mental y ir, digamos, a profesionales, porque es como ir al médico. Y realmente digo, socialmente muchas veces se piensa que, uy, digamos, todavía queda un poco esto de decir, uy, vas al psicólogo y implica que puedes estar loco o hay una problemática grave, y no, o sea, realmente yo siempre, como te decía, le pongo a mis pacientes de ejemplo de decir, bueno, a ver, vos para la diabetes, así de simple, o para un problema físico, tenés que ir a un especialista para que te haga seguimiento de eso. Y si vos digamos, hay padecimientos que son para toda la vida, que tal vez hasta incluso tenés que tomar medicación y demás, y hay padecimientos que son un tratamiento, y lo que es justamente el trastorno de ansiedad, que igual la ansiedad, algo que no te dije, no es solo el trastorno de ansiedad, puede generar un montón de trastornos, ¿sí? Es indicador de un montón de patologías, por eso está bueno siempre también digamos, acercarse a profesionales como unas psicólogos o psiquiatras para que puedan hacer, digamos, un diagnóstico correspondiente a cada persona. Y a partir de eso, bueno, ver el tratamiento mejor, principalmente pensando en que esa persona deje de padecer. Eso es lo que más buscamos, ¿no? Digo, vuelvo a decir, lo importante de saber de que, digo, que socialmente uno piensa que puede llegar a estar loco y demás, y nada que ver. Es justamente eso, hasta a veces es prevenir y otras veces si no es hacer un tratamiento que comienza y finaliza. Obviamente, cuanto más tarde uno va, puede generar que este trastorno pueda terminar siendo crónico o que tarde mucho más en poder salir adelante. Imagino, no sé si esto será real, pero vos me podrás decir, que cuando sufrimos ansiedad se empieza a formar una especie de rulo, ¿no? De que nos da miedo algo, entonces eso nos genera más ansiedad y al final terminamos teniendo ansiedad por la misma ansiedad. Entonces ahí es cuando quizás tenemos que recurrir a un especialista. Y también, por otro lado, digo, en estos tiempos, en estos meses que estuvimos viviendo en la pandemia, probablemente las personas que antes no sintieron ansiedad o que sintieron una ansiedad leve, a muchas personas se le puede haber disparado, ¿no? Pueden haber sentido
momentos de ansiedad más fuertes por el encierro, por no ver familiares, por toda la situación de trabajo desde las casas, bueno, por todas las situaciones que estuvimos viviendo. ¿Cómo afecta la pandemia a la ansiedad? ¿Ahí afecta directamente? Y sí, seguramente, porque ya de por sí hablamos de una situación estresante, que digo, para cualquier persona incluso pudo haber ayudado a disparar la ansiedad. Digo, estresante en todo sentido, no solo por el hecho del encierro, sino también de una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Porque es encontrarnos a no saber cuándo está el final, digo, y en la ansiedad aparece mucho el tema de la incertidumbre, porque de hecho una de las respuestas es esto, es algo que va a suceder, algo que es posible. Entonces digo, es como un miedo anticipatorio por si pasa algo. Entonces me imagino que durante la cuarentena, con la pandemia y demás, si encima se veía la tele y demás, y que todo digamos, el cuadro todo era, digamos, de desesperanza, de miedo, de posible muerte, de posible enfermedad, para los que padecen trastorno de ansiedad, seguramente eso debe haber incrementado mucho. Por eso también una de las grandes formas de ayudar y de colaborar a que esto baje era esto de no consumir tanta tele, porque la realidad es que todo eso obviamente favorece a seguir también, a estar en continuo estrés, digamos, principalmente. Bueno, ¿y cómo se convive? Es decir, ¿se convive con la ansiedad una vez que la tenemos? ¿Puede ser que desaparezca en algún momento o es algo con lo que tenemos que aprender a convivir? Porque, por un lado, digo, es algo que tiene que ver con el futuro, ¿no? No tanto con el presente. Sí, a ver, yo cuando hablo de convivir, lo que yo trabajo mucho con el tema de también mis pacientes, pongo mucho ejemplo de eso porque es mi clínica, digamos. La realidad es que la persona que suele tener, vuelvo a decir, tendencia o predisposición a ser ansioso, bueno, por más que ahora, por ejemplo, se haya tratado, por ejemplo, por un trastorno de ansiedad y demás, puede ser que esto vuelva a suceder en algún momento, ¿sí? Porque tiene que ver un montón de factores. Entonces, digo, cuando hablo de convivir, yo trato de trabajar mucho en estas personas que sufren ansiedad o padecen ansiedad, como brindarles herramientas para que cuando suceda, digo, cuenten con más recursos para enfrentarlas. Eso creo que es una gran herramienta para las personas, más allá obviamente de la terapia, tanto psicológica como psiquiatra, es una herramienta más. Digo, bueno, poder potenciar los propios recursos como para, digo, frente a experiencias de estrés, tal vez más leves, no tiendan a que se terminen incrementando y puedan como evitar el incremento de la ansiedad, ¿no? Evitar que suba el nivel, digamos, de algún modo. Bien, y para los que, por ejemplo, nunca se acercaron a un terapeuta, ¿qué va a pasar cuando se acerquen? Porque también está, ¿no? Ese miedo a voy a ir al psicólogo y voy a tener que contar un montón de cosas y hay que ver qué juicio hace de eso, qué va a pensar. Y el psicólogo no va a hacer un juicio, ¿no? Digo, la terapia, ¿cómo es para la ansiedad? Cuando se acerca una persona, ¿qué es lo que sucede? Sí, a ver, claramente, principalmente la terapia es un espacio en el que el terapeuta o la terapeuta es una herramienta, digamos. Bueno, es un profesional claramente, pero, digamos, no va a ir con un juicio. O sea, nosotros vamos a escuchar ante todo y los vamos a guiar siempre en pos de que la persona deje de padecer. Eso principalmente. Y segundo, también que se sientan seguros o seguras que nosotros no estamos para juzgar, sino más bien, vuelvo a decir, para trabajar con la palabra que ellos traigan y brindar esto también, herramientas, ¿no? Obviamente, siempre dependiendo el caso, pero bueno, obviamente siempre eso seguro, nunca tenemos nosotros juicio de valor. Yo siempre trato
de brindarles obviamente que se sientan seguros o seguras, que nos cuenten qué es lo que les está angustiando, o qué es lo que les está pasando, y a partir de eso vamos trabajando, se va dando también. Claro, hay una o un profesional del otro lado que va a estar, que tiene una ética, ¿no? Que va a tratar con el paciente de una manera en donde no lo va a juzgar, como dice Valen, donde va a tratar de darle herramientas, de acompañarlo en este proceso. Aprovecho esta interrupción para contarles a los que nos están viendo que pueden hacer preguntas. En un ratito vamos a empezar a leer las preguntas que tengan sobre la ansiedad. Si la padecen, pueden preguntarnos. Si nunca se acercaron a un psicólogo, pueden preguntar. Y preguntarte, Vale, también a vos, hay una cosa llamada quizás ataque de ansiedad. Viste que hay personas que dicen, uy, tuve un ataque de ansiedad. ¿Eso qué es? ¿Existe realmente? ¿Es uno de esos picos que hablábamos antes o es algo que va quizás un poquito más allá? Es que en realidad, a ver, sí, se puede relacionar, tal vez, no sé si a esto te referís, pero digo, se puede relacionar también con el ataque de pánico, que bueno, viene muy unido a todo lo que él te contaba, que en sí el ataque de pánico en sí mismo o el ataque de ansiedad no es una patología en sí misma, ¿no? Digo, el problema, vuelvo a decir, la ansiedad, el pánico, cualquier cosa vienen al contrario, a dar respuestas para una supervivencia, ¿sí? Digo, el problema, como siempre, es cuando sea de forma excesiva o se sobreestima como el peligro al que estamos enfrentándonos, o se da también en forma persistente durante mucho tiempo. Y como te contaba antes, hay muchos tipos de patologías con respecto a la ansiedad. Por eso es importante siempre, cuando uno percibe algo de todo esto, acercarse para que uno pueda hacer un buen diagnóstico y llevar un tratamiento específico por ese diagnóstico en particular, ¿no? Digo, claramente esto también quería aclarar, más allá, más allá de todo esto, de que hablo en general de la ansiedad y demás, siempre hay que evaluar cada caso y cada persona en particular, ¿no? Digo, porque tampoco es que todos los que tengan ansiedad tengan el trastorno de ansiedad, o todos los que tengan ansiedad tienen ataque de pánico, no. Digo, siempre es lo más conveniente acercarse a un profesional. Ya nos están haciendo preguntas que son realmente muy interesantes. Acá hay una en particular con lo que venimos hablando y pusimos ejemplos de que en algún momento podemos llegar a tener ansiedad por algo en particular. Hablamos de quizás un robo, hablamos de una experiencia laboral, pero puede ser que sienta ansiedad sin saber por qué. O sea, puede ser que no haya un motivo aparente o que por lo menos todavía yo no esté enterado que está ese motivo. Sí, obviamente. Bueno, cuando uno tiene ansiedad puede ser por un estímulo externo, que normalmente se entiende un poco más, pasa algo afuera, y a veces puede ser por algo interno. ¿Qué pasa? Yo lo que sugiero, cuando uno no entiende mucho por qué viene la ansiedad, yo creo que es el mejor momento para ir a terapia o para acercarse, porque digo, hay algo. Yo siempre digo que las emociones o esto de las sensaciones o esto de la ansiedad viene a darnos una señal, ¿sí? Digo, entonces uno tiene que identificar qué me está queriendo decir esta señal, ¿no? Y si justamente yo sola no lo puedo identificar, está buenísimo poder, estar acompañada o acompañado de un profesional que simplemente tenga herramientas para poder ir desmenuzando, dándonos cuenta juntos qué está pasando, por qué, ¿no? Digo, porque tal vez, obviamente, algo atrás hay. Entonces, bueno, para mí ese es el momento ideal cuando uno no entiende por qué tiene ansiedad. Acá nos preguntan también cómo se trabaja la ansiedad, si los síntomas que se producen en determinadas situaciones durante muchos años y qué pasa cuando algunos síntomas se vuelven crónicos y se manifiestan ya como enfermedades, ya que van más allá de la enfermedad. Y también aprovecho para preguntarte cuáles pueden ser, ¿no? Esas enfermedades de salud mental. Sí, en realidad yo lo que considero es que para trabajar, cuando ya es persistente, vuelvo a decir, hay que ir a terapia. Y el mejor tratamiento, lo que se investigó, digamos, en el área de salud mental, el mejor tratamiento para afrontar lo que es trastorno de ansiedad o cualquier tipo de estos es la terapia combinada,
entre psicofármacos y, digamos, terapia psicológica. Obviamente, ¿por qué? Porque digamos, todo lo que tiene que ver con lo que es la medicación ayuda principalmente a bajar los síntomas. Eso primero, que a veces es lo que más nos dificulta llevar una vida, digamos, como la que teníamos antes, digamos, ¿no? O sea, una se empieza a observar que de golpe dejé de hacer de todo, dejé de hacer muchas cosas, o ya me siento mal todo el tiempo, entonces digo, digamos, lo que viene a funcionar bastante, la medicación viene a esto, como primero a sacar los síntomas como para después poder profundizar y ver qué está pasando, ¿sí? Detrás. Obviamente después de la psicología se puede trabajar muchas cosas, a veces tiene que ver mucho con creencias o pensamientos laburados, o que están interiorizados o se tienen de forma inconsciente, asimismo digamos, se ofrece mucho lo que es el tema de la relajación y la respiración, porque muchos de los síntomas tienen que ver con, o sea, mejor dicho, la ansiedad en sí mismo, cuando yo les contaba que tiene que ver con una respuesta corporal, genera muchas sensaciones en el cuerpo y una de esas es la hiperventilación. Entonces, digamos, con técnicas de relajación ayudaría mucho para esa hiperventilación, que como decías vos, es un circuito de que como yo empiezo a darme cuenta que me falta la respiración por esta hiperventilación, empiezo a ponerme más nerviosa, y entonces hago como un circuito vicioso, como decías vos, de la ansiedad, que se incrementa mucho. Entonces, si yo o supiera, digamos, técnicas de relajación, lo que me beneficia es, bueno, estoy teniendo un ataque de ansiedad, estoy como observando que me está agarrando miedo, bueno, con una técnica de relajación puedo bajar este nivel de ansiedad y lo que voy a hacer es no incrementar el nivel. Esas técnicas de relajación tienen que ver con la respiración, ¿no? Tal cual, es así, con las mindfulness y todo eso. Bien, y por otro lado, hablabas de los ansiolíticos, de tomar medicamentos, están también los antidepresivos. ¿Hay un momento que es conveniente empezar a tomarlos? No, no es algo que voy a tener que hacer sí o sí. Hay una terapia antes que eso, ¿no? Hay algo previo a tomar un ansiolítico. No quiere decir tampoco que esté mal tomar un ansiolítico, pero digo, hay, como decías vos, otras formas. La respiración, el hacer la terapia. ¿Cómo un terapeuta puede manejar esa situación o cómo uno puede manejarlo antes de llegar a tener que tomar un fármaco? Y en realidad yo siempre... A ver, el tema de los fármacos implica mucho, o sea, tiene mucho que ver con el momento digamos, en el que llega el paciente, digamos, ¿no? O sea, hay situaciones que, o sea, una como profesional tiene que recibir al paciente y hacer una evaluación. Muchas veces, digamos, la profesional igualmente hace una interconsulta, digamos, envía al paciente a una interconsulta con un psiquiatra para que el psiquiatra evalúe también, porque esto es todo en forma conjunta y es necesario muchas veces. A ver, yo siempre digo una cosa es que sufras situaciones de ansiedad aisladamente, obviamente a eso es lo que yo me refiero con que está bueno saber técnicas de relajación y demás. Ya sí, vuelvo a decir, si es persistente y se acercan hacia profesionales de la salud mental, digamos, psicólogos y demás, nosotros seguramente vamos a hacer una interconsulta con el psiquiatra para que ellos evalúen si es necesario una terapia, digamos, con psicofármacos o no. No siempre se necesita, pero bueno, se tiene que evaluar, digamos, es muy dependiendo del caso. Lo que sí tiene bueno, que aclaro, digo, es que casi siempre tiene un principio y un fin, o sea, es un tratamiento, digamos, no es que tiene que estar medicado de por vida. Pero bueno, también siempre va a depender mucho de la situación en particular de cada paciente. Perdón, me meto yo porque lamentablemente Juan acaba de tener un problema técnico con internet. Disculpen a las personas que estaban en la charla, pero acaba de tener un problema técnico con internet. Esperaremos a ver si se puede conectar.
Yo me presento, soy Gastón, estoy en la parte de todo lo que sea la producción en sí, en la parte de atrás, y Juan me acaba de avisar recién que se le cayó internet, así que les pedimos mil disculpas a todos y a todas. Pero bueno, vale, vas a tener que estar frente a nosotros contestándonos un par de preguntas que ya estuvieron llegando del público. No sé si tenés algún inconveniente con eso. No, no hay problema. Bueno, acá yo sinceramente no sé si ya lo respondiste o no, pero hay alguien que pregunta como qué diferencia hay entre ataque de pánico y trastorno de ansiedad, como para que sepamos diferenciarnos en los síntomas o algo de eso. Perfecto. En realidad, un poco lo que diferencia es que el ataque de pánico en sí mismo puede ser algo aislado. El ataque de pánico es la situación esta, ¿no? Digo, esa respuesta en la que frente a un estímulo, tanto externo o interno, me agarran, digamos, miedo o me generan un montón de cosas corporales y mentales, para justamente digamos, sobrevivir, digamos, a la situación de peligro, digamos. Pero lo que diferencia justamente que el trastorno de ansiedad lo que implica es cuando ya es patológico, digamos, cuando este ataque de pánico sucede muchas veces, digo, muchas veces es muchas, digamos, las dos cosas que dije antes, que sucedan durante 6 meses, o sino que también sea frente a peligros que no son peligros y que sea una respuesta de forma excesiva, ¿no? Digamos, ahí es cuando es un trastorno. Si no, el ataque de pánico, como contaba antes, en sí mismo no es una patología, ¿no? Digo, bueno, vuelvo a decir, es una respuesta frente a una situación. El problema pasa a ser patológico cuando sucede, como decía antes, de forma excesiva o es como, bueno, frente a una situación que no requiere peligro, digamos, de algún modo. Bueno, tuve un problemita de internet, ya está todo bien, ya volví. Vale, sigo hablando muy bien. A ver si no se me escucha. A ver, ¿vos me escuchás, Vale? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bien, me escuchan bien. Bueno, hay acá otra pregunta que está buena, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, y es que nos preguntan cómo lidiar con el uso de barbijo y la pantalla, porque dice esta persona que le genera una sensación de asfixia que le produce pánico. ¿Cómo puedo lidiar esto? A ver, es complejo, digamos. O sea, es complejo dar una respuesta sin saber más, ¿no? Digo, la historia de esta persona. Muchas veces, vuelvo a decir lo mismo, solemos tener pánico a ciertas cosas que en realidad, vuelvo a decir, hay que ver a qué nos está refiriendo ese pánico, ¿no? Si el pánico es realmente al encierro, a esto del barbijo y demás, pero ¿por qué es? Digo, ¿no? Digo, todas las veces que yo me siento encerrada me genera pánico, bueno, eso me parece que requiere más, como mucha más profundización, digamos, de algún modo. Yo lo que sugiero entonces es, si, digamos, no evitar justamente, porque si no uno empieza a evitar las cosas que uno le tiene miedo o le genera pánico, sino, bueno, esto, trabajar un poco más, para mí siempre obviamente en conjunto de alguna terapia y demás, ¿qué está pasando? Digo, ¿a qué uno le tiene miedo de esto del encierro, del barbijo? ¿Qué es lo que me genera miedo, no? Pero digo, vuelvo a decir, estoy respondiendo muy... así porque no sé mucho más del caso y es necesario saber más para poder dar una mejor respuesta. Bien, y acá me voy a ir al extremo con A esta ver. pregunta. ¿Hay casos que pueden llevar al suicidio o a lugares en donde uno pueda dañarse a sí mismo? Y en realidad sí, en caso de que, a ver, vuelvo a decir, a veces el trastorno de ansiedad no está, o sea, digamos, uno no padece solo el trastorno de ansiedad, a veces puede estar, digamos, con otros mechados, con otros trastornos, a veces también se tiene depresión, o sea, y digamos, las dos patologías, y eso tal vez te lleve más a un intento de suicidio y demás. A ver, es medio complejo, pero a ver, sí, vuelvo a decir, muchas veces ha pasado en situaciones de hecho de trastorno de ansiedad que nos aparece mucho este pensamiento de miedo a volvernos locos, miedo a morirnos. Eso es muy normal.
que pase, ¿no? Que tengamos esos pensamientos. Me parece importante, digo, cuando uno ya empieza a darse cuenta que no tiene ganas de levantarse, digo, el intento de suicidio no es solamente, digo, hay muchos factores que hay detrás de fondo, ¿no? Como para que alguien intente suicidarse. Hay muchas cosas, indicadores que la ansiedad en sí misma no la da. Digo, hay otros más factores, otros más indicadores que hay que tener en cuenta, pero yo claramente la ansiedad en sí misma no te lleva al intento de suicidio, sino, vuelvo a decir, seguramente hay otros indicadores que hay que estar atentos y alertas que pueden llegar a estar pasando, como, no sé, falta de interés. Digo, también es importante siempre, lo pienso ya como acompañante, ¿no? De alguien que padece situaciones, cualquiera que sea, ¿no? Digo, alguien que está en una situación de que está padeciendo algo, siempre está bueno como ver si tiene red de apoyo, si tiene amigos, si tiene contención. Esos son como, son claves, ¿no? Primero. Y segundo, obviamente dirigirla a un profesional, porque uno como amigo o una como amiga no puede a veces o hacerse cargo o enfrentar situaciones que en realidad ya tiene que ver con un trastorno o un padecimiento mucho mayor que requiere de especialistas, digamos, y no uno como amigo no puede hacer mucho familiar, más que acompañarlo y sugerirlo a hacer un tratamiento específico. Vale, y en este caso, ¿no? Digo, hay gente que quizás no tiene la posibilidad de acceder a un terapeuta por motivos económicos, por motivos a veces de distancia, porque quizás hay personas que viven en determinados lugares donde no hay terapeuta cerca y tienen que viajar kilómetros. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Por los cuales uno no puede acceder. ¿Qué le aconsejas a esas personas que no pueden ir a un terapeuta? ¿Cómo desde su casa, desde las herramientas que quizás pueda tener incorporadas, qué pueden hacer para calmar un poco la ansiedad? A ver, lo que puedo llegar a ofrecer, vuelvo a decir, es para personas que tienen ansiedad leve, o sea, vuelvo a decir, o, digamos, ataques de ansiedad muy esporádicos. Las personas que ya es de forma excesiva o se persiste en el tiempo, tiene que sí o sí hacer tratamiento. Digo, en caso de estar lejos o demás, tal vez, bueno, hoy en día, por suerte, se habilitó mucho lo que es online o de forma telefónica también. Digo, las personas también incluso que no tengan acceso desde lo económico, también poder averiguar en las salitas de la zona, en los hospitales públicos, porque hoy en día también tal vez se puede existir la posibilidad de que sea algo de forma online o de forma telefónica. De hecho, hay un 0800 que después lo podemos compartir, que se puede, digamos, brindar para ayuda de salud mental y demás. Hay situaciones que son necesarias sí o sí profesionales. En los casos más leves, sí, obviamente puedo brindar esto de primero, de la respiración, de la técnica de respiración es clave. ¿Por qué? Porque nos hace primero que nada, como esto que hablabas vos, de esto de la ansiedad, tiene mucho que ver a veces con el futuro, con lo que va a pasar y demás. Y justamente lo que tiene que ver con la respiración nos trae mucho al presente. Todo lo que tiene que ver con la respiración o con lo corporal nos ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad. O todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo que nos ayuda a estar en el presente nos va a beneficiar para bajar los niveles de ansiedad. En caso de que hablemos de situaciones de ansiedad simples y leves o muy esporádicas, que bueno, no sé, voy a dar un examen y me estoy dando cuenta que mi nivel de ansiedad está incrementando, bueno, puedo ponerme música relajante, puedo hacer meditación, puedo hacer técnicas de respiración que bueno, hoy en día en YouTube hay millones de digamos, o en internet, de modos, puedo, como te decía antes, hacer algo corporal. Eso va a ayudar. Siempre que todo lo que tenga que ver con el cuerpo o con lo que nos traiga en el presente, va a ayudar muchísimo a bajar el nivel. Bueno, si te parece, para ir cerrando, vamos con las últimas dos preguntas. Una es, nos preguntan si puede producir una baja de peso y yo le agrego el subir de peso, la ansiedad. Sí, claramente. Sí, porque, digo, a ver, muchas veces, primero tiene que ver con un estado, por ejemplo,
muchas veces puede suceder que hayamos sentido algún síntoma de ansiedad mientras estábamos comiendo. Por ejemplo, digo, para dejar de comer. Entonces, tal vez como para evitar justamente esta situación o esta sensación, este malestar que nos produjo, empezamos como a comer menos, por ejemplo, porque, digo, porque nos genera, digamos, miedo a que nos vuelva a pasar. Muchas veces pasa eso, ¿no? El temor a que vuelva a pasar. Tal vez no tuviste una sensación, pero empezás a evitar las situaciones. Eso primero. Y con respecto a aumentar, claramente la ansiedad ayuda mucho, porque a veces tapamos la ansiedad con la comida, digamos, ¿no? Digo, esta sensación de no poder esperar, de tener que estar inquietos, de estar nerviosos, a veces lo acallamos con la alimentación, de algún modo. Bueno, como la alimentación también está el insomnio. Acá nos dicen que Sí. cuando tengo compromisos o trabajo por cumplir, siempre tiendo a tener insomnio o dificultades para dormir. Dicen, preguntan, ¿debería tomar algún medicamento para descansar tranquilo? Y a eso yo le agrego, ¿hay algo natural que pueda tomar antes de quizás ir a un medicamento o es mejor quizás ir directo a algún fármaco o hacer ejercicio de relajación? ¿No? Digo, hay varias formas. En realidad, a ver, si es solamente así, vuelvo a decir, esporádico, para mí podría tranquilamente en realidad hacer técnicas de relajación y probar si eso funciona. En caso que no funcione y uno tenga trastorno del sueño incluso, que es otro trastorno también que se puede dar por la ansiedad, digo, sí o sí, siempre es mejor ir a un médico. Vuelvo a decir, a veces a ver, yo no es que para cualquier cosa haya que medicar, ¿no? Digo, pero tiene mala fama y yo siempre digo, mírenlo como si, no sé, yo tuviese diabetes y necesito ir a un profesional para que por lo menos hagan una evaluación de lo que necesito, ¿no? Digo, en caso que lo necesite, a ver, los médicos no van a dar por dar medicación, porque también la medicación tiene un montón de efectos adversos y demás. Digo, hay profesionales y hay médicos que son responsables y que van a dar la medicación porque realmente hay tal vez necesario. Muchas veces, por no decir siempre, muchos trastornos mentales tienen que ver con muchas cosas, digamos, desde lo cognitivo y desde lo neurológico a veces también, digo, y es necesaria una medicación. Y tal vez se puede evitar muchísimo el padecimiento de tiempo que uno lo viene como manteniendo por el simple hecho de no querer tomar o porque hay una mala fama. Pero vuelvo a decir, a veces es un principio y fin. Y uno puede estar mucho mejor. Eso más que nada. Qué buena, me quedo con esa frase, uno puede estar mucho mejor, ¿no? Porque quizás en el momento de la ansiedad vemos todo nublado y tener eso en la mente de voy a estar mejor o puedo estar mejor, me parece que es algo para que nos quede grabado y que está bueno y que es un buen punto de inicio para las personas que tienen ansiedad. Vale, algo que quieras comentar a modo de conclusión, algo que no hayas dicho quizás en esta charla que te gustaría comentar. Y por otro lado, si querés pasar contactos de la clínica Actis o vos misma para dar terapia, no sé, eso como quieras, lo que quieras contarnos de eso también totalmente bienvenido. Bueno, no, como cierre me gustaría primero aclarar de que el trastorno de ansiedad o cualquiera de los trastornos de que tiene que ver con cualquiera no, el trastorno de ansiedad principalmente es tratable, así que eso también, ¿no? Digo, es tratable, no es que uno se va a morir por eso, digo, eso como también dar un poco de esperanza, porque yo sé, o sea, digo, sé que la persona que está padeciendo en el momento realmente es muy feo y muy difícil, ¿sí? Digo, y segundo, saber que en lo que es la terapia pueden encontrar realmente una ayuda al padecimiento y que los vamos a acompañar, que no tengan miedo, que no piensen que están locos, sino que todo lo contrario, es para ayudar a la salud mental, justamente a estar a su bienestar, digamos, mental en este caso. Y no, principalmente contarles que en la Policlínica Actis hay muchos profesionales que venimos trabajando hace un montón, bueno, hace años está trabajando, pero digo, durante toda la cuarentena seguimos trabajando. A veces, obviamente, no tomamos tantos casos nuevos porque estamos todos saturados, seguimos sosteniendo toda
digamos, los pacientes que veníamos atendiendo en su momento, pero bueno, a partir desde el 9 de diciembre comenzamos a ir presencialmente un día por semana cada profesional y pueden sacar turnos a partir del mail, que ya se los digo por las dudas. Espérenme, que lo tengo acá. Te esperamos, no hay problema. actis@iosfa.gov.ar. Pueden mandar un mail ahí solicitando turnos. Obviamente la agenda está como bastante chiquita porque estamos yendo una vez por semana a cada profesional para tener las medidas correspondientes, para no ponernos ni en peligro para nadie, ni nosotros como profesionales, ni a los pacientes tampoco. La verdad es que más allá de estar yo, digo, el Actis está lleno de profesionales increíbles, tanto psiquiatras como psicólogos y psicólogas, así que bueno, y contarles también que tenemos un equipo que es de violencia intrafamiliar, que también al cual soy parte, que nada, atendemos y acompañamos a personas que estén en situación de violencia. Eso, más Muy que bien, nada. vale. Qué bueno todo lo que estuviste comentando. Aprendimos, yo por lo menos aprendí un montón, había un montón de cosas sobre la ansiedad que no las sabía. Padezco de ansiedad como cualquier persona, digo, normalmente. Así que está buenísimo esta información. Está bueno saber un poco más y esta es la idea de estas charlas, aprender, saber un poco más de nuestro cuerpo, en este caso de nuestro cerebro, que también es un órgano y a veces pensamos, como decías vos que ponías el ejemplo de la diabetes, para la diabetes nos medicamos, quizás para los problemas de salud mental lo vemos más lejano el medicarse y es algo que no tiene que uno tener ningún problema, no tiene que tener miedo, es algo que está acompañado por una terapia, que está acompañado por un profesional. Y la verdad es que fue un placer, Vale. Muchísimas gracias. Estuvo realmente muy bueno esto. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre voy a estar predispuesta para cualquier cosa que tenga que ver con la salud mental. Nosotros siempre llamamos lo que es la psicoeducación. Es re importante saber, y también esto, como de construir un poco todo en torno a la salud mental y todo eso que tiene muy mala fama. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Hemos aprendido, vamos a seguir aprendiendo. Más adelante va a haber otra charla. Esto recién comienza, es la segunda. Ya tenemos otros temas pensados. Les vamos a ir contando en los próximos días, así que los esperamos en la próxima charla de IOSFA. Les mando un abrazo grande a todos.